quiero arrancar haciendo esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Porque creo que nosotros fácilmente podemos imaginar qué es la iglesia: cuatro paredes, tenemos un atril y nos imaginamos un montón de cosas, muchas bancas, un buen lugar ambientado, en otros lugares aire acondicionado y todo muy lindo, muy elegante. Pero cuando nosotros nos hacemos realmente la pregunta, espiritualmente hablando, ¿qué es la iglesia? Y bueno, como siempre decimos, que la Biblia responde a la Biblia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Efesios 5, 23, dice la palabra, si quiere usted vaya tomando nota, luego lo va buscando, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Allí la Biblia responde, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Allí la Biblia responde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando vamos a esta palabra iglesia, al griego, que es la palabra eclesia, significa los llamados afuera o los convocados a la asamblea. Ahora, en Atenas, la eclesia o la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos, se reunían en aquellos tiempos. Eso era la eclesia, la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. A eso le llamaban la eclesia en ese tiempo. Pero derivado al plano de la cristiandad, nosotros somos reunidos, los ciudadanos del reino de los cielos, para discutir, o para aprender, mejor dicho, los asuntos del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son estas personas que forman parte de esta iglesia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son cada uno de estos individuos? Bueno, nosotros encontramos en la palabra, en la escritura, primeramente que estas personas han tenido un cambio de estado. Un estado de muertos espiritualmente a ser vivificados por el poder de Dios. Pero algo tuvo que suceder en estos individuos que forman parte de esta iglesia, lo que nosotros encontramos en San Juan capítulo 3 acerca del nuevo nacimiento, porque estas personas que forman parte de la iglesia tuvieron que ser transformados, tuvieron que nacer de nuevo, y en Ezequiel capítulo 36 tuvo que haber una transición, un cambio en sus vidas, quitado el corazón de piedra y transformado un corazón de carne, un corazón sensible espiritualmente hablando, para que obedezcan al Señor, a sus órdenes, a sus mandamientos, a sus preceptos. Estas personas que forman parte de esta iglesia han sido transformadas. En San Juan capítulo 15, versículo 19, estas personas han sido elegidas entre el mundo, personas comunes y corrientes. En Colosenses 1:13 dice la palabra que estas personas han sido trasladadas al reino de su amado Hijo, que es Jesucristo. En 1 de Pedro 2:9 dice que estas personas han sido trasladadas de las tinieblas a la luz admirable. Y no solo eso, sino que a estas personas que forman parte de la iglesia, Dios las llamó. Y en 2 de Tesalonicenses 2:14, los llamó mediante el mensaje del Evangelio. ¿Cómo nosotros hemos sido llamados? A través del mensaje del Evangelio. No hay otra forma, no hay otra manera, mis queridos hermanos. Ahora, todavía nosotros nos seguimos haciendo esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Y ese es el pasaje que acabamos de ver hace un momento, de Efesios capítulo 5, versículo 23. Ahora, ¿quiénes son estas personas que forman parte de la iglesia? La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, se origina en la salvación individual de personas que llegan a tener fe mediante la fe en el mismo Señor Jesucristo. Estas personas ven a Jesús como su único Señor y Salvador y suficiente de sus vidas. La iglesia es aquella que confiesa que Jesucristo es el Cristo. ¿Recuerda la confesión de Pedro? Ahora, nadie elige ser parte de la iglesia de Cristo.
no es algo que yo elijo ser parte, sino que Dios es quien añade al cuerpo de creyentes dentro de una congregación. Es Dios quien añade a la familia celestial. No es una decisión nuestra. Hoy temprano he hablado con una persona y me decía, nosotros elegimos llegar al camino del Señor. Nosotros elegimos ser cristianos. Y yo le dije que no es así. Porque es Dios quien nos llama, es Dios quien elige, es Dios quien escoge. Ninguno puede venir al Padre si no es atraído por Él. Ahora, la iglesia es añadida por Dios al cuerpo de creyentes y Cristo es su Señor. Las personas salvas por medio de la fe en Jesús son añadidas por el Señor mismo a su iglesia. Y recuerdan lo que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, que el Señor es quien añadía cada día a quienes iban a ser salvos. Fíjese que aquí se lleva la gloria al Señor, porque Él es quien añade. Él es quien llena de creyentes una iglesia, una congregación. Hermanos queridos, la iglesia está unida a Cristo. ¿Y en qué sentido? En el grado o en la manera que somos seguidores de su vida y de su modelo, cuando nosotros estamos siendo identificados con el Señor. Cuando la iglesia de Cristo se hace audible, cuando la iglesia de Cristo se hace audible a través de la proclamación del Evangelio, y esto es a través de la revelación especial, porque está la revelación general, lo que nosotros encontramos en el Salmo 19, y está la revelación especial que es a través del Evangelio, que es a través de las Escrituras, que es a través de la persona de Jesucristo. En el día del juicio, nadie tendrá excusa para decir, nadie me habló del Señor, nadie me habló de la existencia de Dios, sino que el Salmo 19 va a sacar en evidencia que Dios se dio a conocer. A través de la creación, a través del cielo, a través de las montañas, a través del suelo que nosotros pisamos, hay una evidencia de que hay un Dios que existe. Por lo tanto, no tendrán excusa. Pero el Evangelio, a través de la persona de Jesucristo, se manifiesta la revelación especial. Ahora, cuando nosotros vemos todas estas cosas, la importancia de saber qué es la iglesia y cuál es el labor de la iglesia, nos debe llevar nosotros a pensar, si bien nosotros hemos llegado a ser parte de esta iglesia de Cristo, es porque alguien un día nos predicó el Evangelio, es porque alguien un día nos habló de este glorioso mensaje. Esta misma iglesia es portadora de la gloria de Dios. La iglesia es portadora de la gloria de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Y es importante, mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos esto. ¿Qué es evangelizar? A mí me gustaría, antes de decir o de ir al paso qué es evangelizar, qué no es evangelizar, porque se ha usado muchos métodos a lo largo de la historia, tiempos contemporáneos, y si nosotros vamos a YouTube y vamos a encontrar un montón de cosas que están bien usadas y otras cosas que realmente no conducen a nada. Ahora, ¿qué es evangelizar? Mejor dicho, ¿qué no es evangelizar? Evangelizar no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. Evangelizar, recuerden bien, no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. En una época tan pluralista como nos ha tocado vivir, una de las objeciones más comunes que se hacen en contra del Evangelio es que nadie tiene derecho a imponer sus opiniones sobre los demás. Lo cierto es que cuando nosotros predicamos el Evangelio no nos estamos imponiendo, porque el Evangelio no es una opinión personal. El Evangelio es poder de Dios, es la palabra de Dios misma. El Evangelio, recuerden ustedes, no es una opinión personal. No se trata de testificar a las personas diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo interpreto, sino derivarlo a lo que dice la palabra, lo que la Biblia dice. Siempre nosotros apelando lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, cuando un piloto anuncia a los pasajeros, abróchense los cinturones, en minutos nosotros vamos a aterrizar, él nos está imponiendo sobre los pasajeros. Él está dando un aviso que incluso les puede salvar la vida. Y esto mismo sucede cuando nosotros evangelizamos. Nosotros no inventamos el Evangelio, nosotros no estamos tratando de imponer sobre las personas nuestras perspectivas acerca de Dios o nuestras perspectivas acerca de la salvación. Nuestra responsabilidad es, mis queridos hermanos, anunciar el mensaje del Evangelio, lo que la Biblia dice.
lo que la Biblia dice, porque a nadie le interesan nuestras vidas personales. Lo que la gente necesita es la vida de Cristo, es la persona de Dios. Porque Pablo dice, 1 Corintios 3, 5 al 6, ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Y mis queridos hermanos, por más eficaz que un predicador pueda comunicar el mensaje del Evangelio, él no tiene en sí mismo el más mínimo poder para hacer que sus oyentes se conviertan. Porque en San Juan capítulo 1, versículo 12, a todos aquellos que Dios ha llamado y escogido, les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo Dios puede engendrar hijos, solo Dios. Y no importa nuestra oratoria, sino el mensaje en sí. Porque muchas personas pueden hablar con otros de una manera por ahí más efusiva o más tranquilo, pero el mensaje debe ser el mismo. El mensaje debe ser el mismo. Arrepentíos. Arrepentíos debe ser el mensaje. En segundo lugar, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio, porque una cosa es contar a otros cómo Cristo me encontró y otra cosa es evangelizar. Y en la década del 90 se utilizó muchísimo en las plataformas o por ahí en las campañas evangélicas testimonios. Y hace un par de años atrás salían muchas reproducciones que uno viajó, se fue al infierno o una revelación del cielo. Y según ellos, y hay un montones, ¿no? Hay un montones. Una vuelta salían unos 7 jóvenes que testificaban. Pero en fin, ellos recalcaban esto, que lo hacían para evangelizar, para que no vayan a ese lugar de tormento. Pero ni el mismo apóstol Pablo usó esa metodología. Él no lo usó, porque fue quien fue al tercer cielo y fue quien vio cosas extraordinarias, pero él no utilizó lo que haya visto o lo que Dios le haya mostrado para evangelizar, sino que él siempre apeló diciendo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Él apeló a que el Evangelio era el poder transformador para las vidas y para el mundo entero. Era la única salida que tenían. En tercer lugar, el tercer punto, evangelizar no es envolvernos en obras de bien social. Y si bien es algo bueno, es correcto que un creyente haga obras de misericordia, porque eso muestra en una forma concreta el amor de Dios a través de nosotros, porque nosotros encontramos lo que dice el Señor en San Mateo capítulo 5, versículo 16, que nuestras buenas obras pueden llevar a personas a glorificar a Dios. Y el Señor espera que sus hijos se involucren en este tipo de obras, o son manifestaciones palpables y concretas de que realmente nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero de ninguna manera podemos confundir en hacer obras de bien social con evangelismo. No debemos confundir por llevar una mercadería, colchones o ropa y diciendo estoy evangelizando. Bueno, mis queridos hermanos, eso no es evangelismo, porque una persona se puede ir con mercadería y colchones al infierno, porque las personas necesitan el poder transformador del Evangelio, las personas necesitan a Cristo. Claro que hay una urgencia por ahí de necesidades básicas, donde dormir, qué comer, pero la necesidad más importante que tiene el ser humano es la de el Señor Jesucristo. Necesitan a la persona de Cristo, necesitan que este Señor transforme sus vidas, necesitan nacer de nuevo. Ahora, la tarea de evangelizar, mis queridos hermanos, es comunicar un mensaje, ya sea en forma oral o escrita. Mientras ese mensaje no sea claramente comunicado a los hombres, allí no habrá mensaje del Evangelio. Y siempre nosotros a la hora de transmitir debemos ser muy claros y en hacer el énfasis que vamos a transmitir nosotros a las personas. Una frase de San Francisco Asís dice: nosotros no podemos comunicar sin palabras, porque la predicación del Evangelio es comunicar un mensaje, es anunciar una noticia. Una noticia. Ahora, hacer obras de bien social, recuerden bien y subráyenlo, no es evangelismo. Sustituir el evangelismo por obras de misericordia es perder de vista el más importante problema del hombre, que es, ¿qué cosa? Su pecado.
El pecado es el problema del hombre. Ese es el problema del hombre. Mis queridos hermanos, si realmente las necesidades básicas, como mercadería, ropa, si hubiese sido así, yo creo que Cristo hubiese surtido a todo el mundo de las necesidades básicas y no hubiese muerto en la cruz y no hubiese ido a la cruz. Pero necesitábamos nosotros la salvación de nuestras almas por medio de la muerte de alguien inocente, de un cordero. Ahora, en cuarto lugar, no debemos confundir el evangelismo con la apologética. La palabra apologética significa defensa, porque muchas veces, mire, yo los hice sacar de foco muchas veces a los testigos de Jehová, porque ellos tienen un objetivo, de dar la invitación, dar un par de revistas, El Despertar, y de invitar, y de seguir al pie de la letra libros, porque van con un objetivo, pero muchas veces yo los hacía salir del foco, hablando de acerca del Hijo de Dios, acerca de la divinidad de Cristo, y se salían del foco, y ellos se terminaban prendiendo. Yo me daba cuenta que no habían sido enviados para eso, pero muchas veces los hacía salir del objetivo que ellos tenían. Eso no nos debe pasar a nosotros, porque muchas veces la gente nos va a querer hacer otro tipo de preguntas apologéticas o cuestiones de ¿quién creó a Dios? ¿Tenía ombligo Adán? Esas cosas le van a preguntar. Entonces le van a hacer ese tipo de cuestionamientos. ¿Quién creó a Dios? Esa es la muy común. ¿Y por qué Dios permite la maldad en este mundo? ¿Por qué Dios permite la maldad en este mundo? Sí, siempre pregunta lo mismo. Pero nosotros no debemos muchas veces caer y salirnos del objetivo que nosotros tenemos, porque las personas buscan a veces ese tipo de debate. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que niegan la inspiración, por ejemplo, de las Escrituras, o que niegan la existencia de Dios, y nosotros debemos aprender a responder nosotros correctamente algunas de las inquietudes de esas, porque nosotros no vamos a querer responder lo que la Biblia no responde. No vamos a querer nosotros responder cosas que la Biblia ni siquiera a nosotros nos da luz. Porque recuerdan lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas, mis hermanos, que la Biblia guarda silencio. ¿Y por qué nosotros queremos buscarle 5 patas al gato? Hay cosas que la Biblia guarda silencio. ¿Y por qué nosotros muchas veces queremos responder al impío o al inconverso o al ateo, cosas que la Biblia no dice, que solamente a ellos se les ocurre preguntar, y que por ahí nos sorprenden en el momento, porque ni siquiera a nosotros se nos pasó por la mente eso nunca, pero puede pasar, y es importante que ustedes estén preparados, porque mire, hace un par de años atrás salíamos masivamente, nosotros éramos muy de evangelizar mucho en el centro, Plaza Independencia, Plaza Belgrano, San Martín, 24 de septiembre. Allí fue donde, le contaba el otro día, donde el hombre que siempre nos insultaba, realmente nos odiaba. Se notaba el odio que nos tenía. Y nosotros nos hemos encontrado con infinidad de personas muy receptivas al Evangelio. Y es más, parecía que eran personas que nos estaban esperando, o esperando una palabra de vida. Hubo lágrimas, hubo quebrantamiento en muchas personas que estaban esperando esa palabra del Señor. Pero también hubo días malos, hubo días de cosecha, entre comillas, ¿no? Porque nosotros no lo sabemos, solo Dios da la salvación, pero ante nuestra perspectiva había habido una buena recepción, buenos oyentes del Evangelio, pero también hubo días complicados donde nos acercábamos a personas que nos cuestionaban mucho, que no nos querían oír, que no tenían tiempo, que después de mirarnos, disculpa, no tengo tiempo, me voy. O estaban con el celular. Había mucha distracción en muchas oportunidades. Pero que todas esas cosas, mis queridos hermanos, no nos desalienten. Porque en la calle, a la hora de hablar del Evangelio y de llevar la luz, siempre va a haber rechazo, siempre va a haber oposición. Nosotros estamos llevando luz a las tinieblas. Y no podemos nosotros esperar que todo sea hermoso lo que nos toque. Y yo les digo esto para que no se asusten en ese momento. No se asusten. A ver,
Yo creo que cada uno de ustedes le ha pasado en algún momento. Seguramente charlan con un cuñado, con un hermano, con sus padres. Sienten el rechazo. Yo creo que ojalá que no los sorprenda muchas cuestiones. Pero de la gente de la calle que no conocemos, a veces sí nos impacta algunas cuestiones, otras veces no. Pero tengamos en cuenta esto, que nosotros no estamos para salir a debatir y a defender. Estamos para proclamar, estamos para anunciar, estamos para hablar de Cristo. Y hay algo muy importante, todas esas experiencias, a medida que nosotros vayamos charlando con la gente, hablando, el Señor irá poniendo las palabras. El Señor irá poniendo las palabras. Es el Señor, mis hermanos, porque no son palabras nuestras. Y recuerden siempre, y esto le va a servir para superar algunos momentos, cuando tienen que charlar con personas, cuando lo rechacen, no lo están haciendo ustedes. Recuerden que el Señor es quien está siendo rechazado en ese momento. Y si lo aceptan, obviamente que le están dando bienvenida al Evangelio, a su palabra, al Señor mismo. El Evangelio debe ser proclamado, debe ser anunciado, y dejemos que la Biblia se defienda a sí misma. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia aguanta cualquier ataque intelectual, porque es la palabra de Dios. Y mis hermanos, si bien nosotros como cristianos siempre vamos a defender la palabra, siempre nos vamos a parar con una voz audible para defender y para proclamar que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es inerrante siempre, siempre. Pero la Biblia a lo largo de la historia se defendió sola, siempre. Resistió ataques. Esto me hace recordar al pastor Eduardo cuando nos compartió hace un par de años atrás bibliología. Todos estos temas muy, muy importantes. Y mis queridos hermanos, cielos y tierra van a pasar. Nosotros pasaremos de esta era, pero la Biblia seguirá siendo la Biblia, la palabra de Dios, y se seguirá defendiendo a sí misma. Muchos ataques hubieron a lo largo de la historia, los hay y los habrá, pero la Biblia aguanta cualquier tipo de ataque intelectual, porque hay muchas personas, muchos hombres que se creen más intelectuales o más preparados para atacar la Biblia, pero siempre terminaron perdiendo. Siempre terminaron perdiendo. En quinto lugar, nosotros no debemos confundir los frutos del evangelismo con el evangelismo en sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, pero Dios no nos ha dado la responsabilidad de convertir a la gente. Eso nos tiene que traer paz. Cada jornada de evangelismo que nosotros vayamos a tener, una vez que hayamos cumplido y obedecido al Señor de esa jornada, o después de haber hablado al vecino, al pariente, a quien fuese, tengamos paz. Si esa persona fue receptiva, gloria a Dios. Y si no lo fue, gloria a Dios. Nosotros hemos hecho lo que la palabra de Dios nos ha mandado a hacer, que es proclamar. No tenemos la responsabilidad de convertir. Por más que nosotros almáticamente o sentimentalmente queremos que nuestra mamá, nuestro papá, nuestro primo se convierta. Porque todos hemos anhelado en algún momento y anhelamos ver a nuestros parientes con nosotros en la iglesia, cantando las mismas canciones, escuchando el mismo mensaje. Y cuando nos reunamos en familia hablemos siempre de lo mismo. Todos anhelamos. Y eso es algo muy fuerte en nosotros. Pero debemos descansar, que esa es la obra de Dios. Si Dios le concede el arrepentimiento, gloria a Dios. Y si no le concede el arrepentimiento para salvación, gloria a Dios. Yo debo predicar el evangelio, pero no puedo convertir a nadie. Nosotros no tenemos ni el más mínimo poder para hacerlo. Nada, mis hermanos, nada. El poder del evangelio ha transformado nuestras vidas y el poder del evangelio transformará la vida de otras personas que Dios ha decidido para salvar. John Stott dice: evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. ¿Escucharon bien? Independientemente de los resultados. Nosotros debemos ser fieles comunicando el mensaje, pero ese mensaje no siempre tendrá el mismo efecto, no siempre tendrá el mismo impacto. Eso nosotros debemos entender. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a dejar de actuar almáticamente y sentimentalmente a la hora de terminar una jornada. Y no vamos ya a calificar qué tal fue la jornada. Si buena o mala, nosotros somos siervos inútiles
Y lo que tuvimos que hacer, lo hicimos. Oramos y nos vamos a nuestros hogares. Esa es la tarea del Evangelio, mis hermanos. Porque muchos dejan de evangelizar por la falta de resultados. De la única manera que haya fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Ahora, mis hermanos, pase lo que pase, no nos desanimemos, porque es Dios quien da el arrepentimiento. Hemos visto qué no es evangelizar. Ahora sí vamos a ver qué es evangelizar. Evangelizar, mis hermanos, en simples palabras es dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación revelado en las Escrituras. ¿Dónde estará nuestro manual de instrucción? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos anunciar? En la Escritura. En la Escritura, mis hermanos. Prepárense leyendo la Escritura. Es la única manera. No necesitamos otros medios. Necesitamos la Escritura. La Escritura. Y nada más que la Escritura. La sola Escritura. La frase evangelizar significa declarar en base de la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándolos a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. El hombre, mis queridos hermanos, está en problemas y la causa es su pecado. Porque Dios, en su justicia, le dará a cada uno lo que merece. Y esa es la problemática. Pero Él mismo proveyó, a través del cual su justicia quedó plenamente satisfecha, que es su Hijo Jesucristo, y los pecadores pueden ser perdonados a través de esa obra de redención de la cual nos apropiamos mediante el arrepentimiento y la fe. Evangelismo, hermanos, no es otra cosa que compartir esa buena noticia con los pecadores, confiando en el poder de Dios y la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahora, la misión de Cristo ya fue concretada. Y es por eso, mis queridos hermanos, que la puerta está abierta. La puerta está abierta a todos los sedientos. Venid a las aguas. El llamado de Dios está. La proclamación del Evangelio está. La gracia especial está. La revelación especial está. Está, mis hermanos. Ahora, la misión de Cristo ya fue concretada. Cristo vino a hacer una misión y la concretó y envió a su Espíritu para que haga el resto de la misión, que es congregar a la iglesia. La misión de Cristo ya fue concretada exitosamente y el Espíritu será igualmente exitoso en su labor. Por lo tanto, la gran comisión no puede fracasar. Por más que nosotros, en nuestro punto de vista, digamos, la verdad que hoy no sé, yo creo que no pasó nada. Y no nos confundamos. Porque quizás hemos encontrado en el día una persona muy receptiva y esa persona a lo largo de su vida nunca llegará a convertirse. Y el otro, que era más duro, Dios lo quiso endurecer en ese momento para luego manifestar su grandeza, su gloria, dándole la salvación. Y eso nosotros nunca lo sabremos, mis hermanos. Por lo tanto, nosotros no debemos catalogar quién ustedes o quiénes nosotros consideramos aquel que fue salvo, quién sí, quién no. Eso lo sabe Dios. La gran comisión no puede fracasar porque es una obra del Espíritu de Dios. Es una obra del Señor en la iglesia. Ahora, ¿quiénes deben evangelizar? Y como decía temprano, esto no se trata de decir, bueno, el equipo de evangelismo, ellos se dedican a esto, nosotros nos dedicamos a aquello, a lo otro. Esta es una misión de la iglesia de Cristo, de cada miembro de la iglesia. Y es por eso que nosotros arrancábamos qué es la iglesia, para que nosotros podamos entender en qué posición nosotros estamos, qué rol cumplimos, cómo hemos llegado a través del nuevo nacimiento, a través del poder de Dios en nuestras vidas que nos transformó, y cuál es la misión. Porque la iglesia, mis queridos hermanos, es aquella que hace visible al Dios invisible. Es aquella que hace accesible a Cristo a todos los hombres.
La gente debe ver a Cristo en nosotros. Y si nos rechazan, que nos rechacen porque tenemos a Cristo. Porque nos rechacen simplemente porque no nos toleran, porque no toleran que nosotros seamos distintos, o que no compartamos las mismas ideas, o porque vivamos una vida correcta. Y saben que mucha gente se enoja por eso. Les molesta, les irrita. Claro está las consecuencias que muchas veces el cristiano vive también por las consecuencias de sus malas acciones, del mal testimonio que nosotros por hoy podemos dar en la sociedad, que nos vituperan, que nos insultan, pero está también, el Señor Jesús ya nos anunció que seríamos vituperados por causa de su nombre. Yo quiero esa, no del vituperio del mundo por hacer las cosas mal y dar un mal testimonio. Mis queridos hermanos, ¿quiénes deben evangelizar? Todos nosotros. Y yo les agradezco que hayan venido, porque la verdad que esto es algo vital en la iglesia. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está en la misma categoría de una iglesia que no ora, porque es algo vital en la vida del creyente. Yo no sé si ustedes tienen algo de recuerdo cuando ustedes llegaron al Señor, sentían algo muy fuerte, lo que estaba pasando con ustedes, que ni siquiera ustedes podían entender, que empezaban a leer la Biblia, que querían ir a una iglesia, que se desesperaban por llegar a una congregación, y que a la vez lo que ustedes estaban sintiendo, lo que ustedes estaban viviendo, querían que otros también lo vivan. Yo ayer compartí un cortito video, el primero, no de Paul Walsh, el primero, de Soldados de Jesucristo, y él decía, esa vida eterna, esa vida nueva, todas las promesas que están en la palabra, ¿acaso ustedes no quieren que las demás personas también las vivan? Hermanos, es amplia la palabra, tiene tantas promesas, y qué lindo sería que muchas personas, millones de millones, también puedan experimentar ese gozo que nosotros experimentamos de estar en Él. Sé que nosotros no podemos salvar, sé que nosotros no podemos hacer más que proclamar, pero el deseo nuestro está que al que le estamos hablando se convierta. Y ojo, mis hermanos, nosotros estamos, recuerden, en una iglesia cristiana reformada, en una iglesia que la doctrina de la gracia es muy fuerte en nuestra congregación y estamos totalmente de acuerdo, y que por ahí en el mundo hay hipercalvinistas los cuales el evangelismo no le dan mucha importancia, porque dicen, si evangelizamos o no, lo mismo Dios ya sabe quiénes se van a salvar, y por lo tanto es lo mismo que Dios ya ha determinado, Dios ya ha escogido, Dios ya ha predestinado. Mis queridos hermanos, si fuese tan así, no existiría San Mateo capítulo 28, la gran comisión, que el Señor los envió. Si fuese tan así, el mismo apóstol Pablo fue quien más habló de la doctrina de la gracia y quien también dio mucho énfasis en el poder del Evangelio para salvación. Por lo tanto, San Agustín decía, y San Agustín fue alguien que abrazó muy fuertemente lo que es la doctrina de la gracia, él decía que nosotros debemos predicar el Evangelio como si fuese que todo el mundo se va a salvar. ¿En qué sentido? Con la misma pasión. Nosotros no estemos pensando, y no sé si Dios lo habrá escogido, no sé si Dios le estará concediendo el arrepentimiento. No, mis hermanos, mirémoslos con amor, como si fuese que realmente esa persona se va a convertir. Después la tarea es del Señor, pero prediquemos con pasión el Evangelio. Mirémoslos con amor a esa persona, a ese joven, a ese abuelo, a esa mamá o a ese papá, o a esa persona que encontramos en la cola del banco, en la plaza, o cuando ya nos animemos, ¿no?, a salir masivamente, que ese es un campo de batalla muy, pero muy bueno. Y se los recomiendo, es muy bueno, mis hermanos. Y más cuando en la siguiente clase veamos las herramientas, y les voy a mostrar un par de videos, que después a medida que lo vaya desarrollando lo va a aprender. Y se le va a hacer muy sencillo, de una manera muy didáctica, de una manera que capte la atención de la persona que usted tiene al frente. Y lo va a lograr, lo va a hacer. Ustedes al comienzo lo van a ver medio complicado. Y
Quizás ustedes digan, bueno, pero yo no tengo tanta facilidad para hablar, pero será el Espíritu de Dios en ustedes. Quiero leer un último pasaje, solo a modo de introducción a esta clase, Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículos 16 al 18, cuando Pablo relata su conversión, en el 26, del 15 al 18, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareciera a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo, con su mensaje, fue a los gentiles, fue al mundo que no conocía a Dios, que nunca había oído hablar del mensaje del Evangelio, que no pertenecía como la nación de Israel, que siempre había estado propiamente relacionado con las cosas de Dios. Pero Pablo fue a los gentiles, Pablo fue a la gente común que adora a otros dioses paganos, como nosotros, mis hermanos, vamos a ir a ellos. Sé que en el pasado todos nosotros en algún punto hemos hablado a mucha gente, pero ¿quién dice que hay que detenerse